Hola, buenos días a todos. Este proyecto se fundamenta en la idea de que estamos a un clic de distancia entre personas que viven la pandemia por el coronavirus de distintas formas, y estas son sus historias. El día de hoy, 19 de enero del 2021, nos acompaña el doctor Antonio Rendón Moras, médico residente de segundo año de la especialidad en Medicina del Trabajo. Actualmente radica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor Antonio, es un gusto tenerlo con nosotros y espero que disfrute de estas preguntas que a continuación mis compañeros les harán. Perfecto, hola a todos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues para empezar, mucho gusto, es lindo tenerlo por acá y nos gustaría que nos contara un poco sobre la función que desempeña en el sector salud, es decir, cómo es que usted fue candidato para recibir la vacuna del coronavirus. Ok, muchas gracias, Felicia. Bueno, en general, ahorita se están vacunando a todo el personal de salud, ya sea médico, enfermera y a todos los que nos estamos exponiendo en algún grado a este virus. Eh, Usualmente, cuando empezaron a llegar las vacunas en el mes de diciembre, empezaron por todos los trabajadores de salud que estaban en primera línea, atendiendo de manera, digamos, muy cercana a pacientes con COVID y posteriormente se fueron organizando especie como brigadas para acudir a a la vacunación de los que nos encontramos en la parte de atrás. Eh, Meramente ahorita el gobierno de México nos dio la oportunidad a todos los médicos residentes, a médicos incluso de base y también a las enfermeras para acudir a la vacunación. El proceso pues meramente lo lleva el director médico de los hospitales, quien es el que realiza una lista o un listado de este personal y pues nos dice así, nos reporta una fecha para acudir a la vacunación. Si no me equivoco, el día martes de la semana pasada se llevó a cabo la vacunación en todos los centros militares. Bueno, lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México fue así en los centros militares y a partir del miércoles justo de la semana pasada, la vacunación se empezó a hacer en distintos puntos o en distintos hospitales de aquí de la Ciudad de México. La intención de esto, pues, fue abarcar a mayor población del sector salud y evitar, pues, los largos traslados. El día martes que yo me fui a vacunar, literal fui de centro médico a Xochimilco, que es donde está el área militar, y nos tardamos como 2 horas y media, casi 3 horas en trasladarnos. La entrada al centro militar nos tardamos como unos 30 minutos y la vacunación fue como de menos de 10 minutos, entonces todo el proceso adentro de las instalaciones militares es bastante rápido, bastante seguro, pero pues sí, la parte de los traslados sí era importante y luego el regreso más o menos como una hora, hora y media. Entonces prácticamente mediodía, pues ya estaba perdido justo para ir a la vacunación. Entonces, pues nosotros que no nos encontramos de manera tan directa con los pacientes COVID o con los pacientes en general, pues no hay tanto problema, pero los que sí tienen el problema, pues son los que están meramente en la primera línea, que pues son personal que cada vez se vuelve más escaso y no puede andar saliendo de esas áreas. Ahora que nos platicas de eso, ¿nos podrías contar un poquito más del proceso me comentas que te habían avisado antes de que te iban a vacunar, de eso? Claro, bueno, en general nos prepararon desde el mes de diciembre del año pasado. Nos dijeron, ¿saben qué? En alguno de estos días les va a tocar la vacunación. Entonces, pues váyanse preparando, cuídense bastante, no se vayan a enfermar. Y pues bueno, yo justamente estaba de vacaciones cuando nos avisaron todo esto, entonces pues a extremar precauciones por 100 veces más. Una vez que ya llegué de las vacaciones, nos anotaron en un listado
más o menos como el día viernes, y el día martes ya nos avisaron que ese mismo día nos vacunaban, entonces nos querían a cierta hora para pues transportarnos al área militar y que ya nos realizaran la vacunación. La verdad fue todo muy rápido. Y bueno, aquí lo que sí contaban la parte de los militares era el listado. Entonces, teníamos que estar registrados en ese listado, teníamos que llevar nuestra credencial de lector o alguna credencial de identificación para que pudiéramos accesar por medio de un autobús. Y una vez que ya accesábamos, pues podíamos bajar del autobús, nos formábamos, obviamente con todo esto de la sana distancia, 1.5 metros, nos tomaban la temperatura, nos ponían gel y nos hacían esperar en algunas sillas en lo que se iban vacunando al personal que había quedado un poquito atrasado. Entonces, la verdad es bastante rápido. Les digo, una vez que ya entras al área militar, en unos 10 minutos nos vacunaron. Ahorita desconozco cómo está haciendo la parte de vacunación en los hospitales, pero lo que sí estoy seguro es que también se lleva un registro de todo el personal de salud que va, que está siendo vacunado. Ah, está súper bien. Y, por ejemplo, ahorita hablando de los requisitos y todo esto, ¿hay algún otro tipo de requisitos o previo a, por ejemplo, el que nos comentabas de claramente venir en sanos o así? ¿Hay como otros tipos de requisitos? Sí, bueno, los requisitos de forma general es pues evitar estar enfermo de cualquier infección, ya sea respiratoria, gastrointestinal en general, cualquier infección. Evitar también vacunarse si tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa que no esté controlada. Por ejemplo, ya sea diabetes, hipertensión, lupus o alguna otra enfermedad que tú padezcas, pero que no esté controlada. Es personal que sí se podría vacunar, pero es muy riesgoso. Entonces, sí tienes que firmar un consentimiento informado de que aceptas la vacunación. Pacientes, por ejemplo, con VIH o con con algún medicamento que bajen las defensas, también tienen que estar, por ejemplo, los pacientes con VIH tienen que estar controlados, y los otros pacientes que toman medicamentos que bajan estas defensas, pues sí tienen que estar, sí tienen que firmar un consentimiento de que se les quiere vacunar. ¿Ok? Pero sí, sí es variado. También, por ejemplo, embarazadas, si están en un periodo de lactación, pues sí también se les hace la recomendación de valorar el periodo que se encuentran lactando. Si es como muy cercano a que tuvieron su parto, pues no se recomienda tanto la vacunación. Todavía no existen como estudios en esa población. Entonces, pues ahorita como que son las recomendaciones que se están tomando y que son recomendaciones que se tuvieron desde vacunaciones previas con otros tipos de agentes, claro. El día que lo vacunaron, ¿cómo se sintió usted en general? O sea, durante todo el día, a la hora de la vacunación, ¿tenía miedo, estaba emocionado? ¿Cómo se sentía en ese momento? Ok, gracias, Monse. Pues la verdad, al principio sí estábamos todos en el autobús como nerviosos, porque dicen, no, pues vamos a ser mutantes ahora, vamos a ser zombies o algo así. Entonces todos estábamos nerviosos. Ya que llegamos a la zona militar, pues ya nos empezamos a tranquilizar un poquito. Una, por la parte de seguridad, porque pues prácticamente todos los que nos transportábamos en los autobuses éramos personal de salud, y durante esta pandemia no solo hemos sido golpeados por el coronavirus, sino por algunas ideas, pues de algunas personas que piensan que nosotros somos los que tenemos ese virus y empezamos a dispersarlo en toda la sociedad. Entonces, pues esa es una idea falsa, pero pues sí también teníamos un poco de temor con eso. Afortunadamente fue todo muy seguro para todos y llegamos muy tranquilos adentro de las instalaciones militares. Una vez que bajamos de los autobuses,
Literal nos formamos con sana distancia y te digo, menos de 10 minutos pasamos al interior donde estaban aplicando esa vacunación y eran varias como carpas. Había mucho personal de salud, estaban acompañados, bueno, había una enfermera, había una persona que nos estaba registrando y había alguien más que estaba en el apoyo de brindar los materiales y la vacuna. Entonces, fue bastante rápido. Lo que siempre te preguntaban es de que si tenías algún síntoma asociado a COVID o si estabas enfermo. En mi caso, pues no tenía ninguna de las dos y solamente me preguntaron con cuál era el brazo dominante y me vacunaban en el no dominante y ya, o sea, muy rápido. Al momento de que te vacunan, a mí en particular no me dolió absolutamente nada, pero algunos otros compañeros sí nos mencionaban que tenían un dolor cuando metían o cuando tenían este liquidito en el brazo. Decían, no, ya me empezó a doler, pero nada más. Una vez que te vacunan, vas caminando a un área que se llama área de espera o área de triage y te están vigilando como unos 20 o 30 minutos para ver si presentas alguna reacción. Justamente al lado de esta área de triage estaba una ambulancia y si pasaba algo, pues te subían a la ambulancia y te podrían llevar al área de hospitalización que tienen ahí en el centro militar, que está como a unos 200 metros de esta área de triage. Entonces, la verdad era bastante seguro todo. Y bueno, por otro lado, en la parte de los hospitales igual yo creo que sería muy seguro porque la aplicación pues es dentro de un hospital. Después de que me vacunaron, sí empecé a tener un poquito de dolor de cabeza, pero fue todo. Llegué a mi casa y me empezó a doler el brazo en el sitio de la aplicación. Sí era un dolor un poco fuerte y posteriormente al otro día todavía tuve la persistencia del dolor. O sea, sí me limitaba a hacer mis actividades bastante. De hecho, por ejemplo, no sé, bañarme y quería alzar el brazo, sí me dolía bastante. Cargar, por ejemplo, el champú y todo esto, pues sí dolía. Y prácticamente las actividades del siguiente día en el hospital sí las tuve muy limitadas porque sí conservaba mucho el dolor. El dolor de cabeza ya no lo tuve, de hecho ya no tuve alguna otra sintomatología, pero ya platicando con los compañeros, pues sí, o sea, la gran mayoría nos decía, ¿sabes qué? Me duele el brazo, o sea, no lo puedo mover. Y los que no tenían el dolor en el sitio de la aplicación, sí tenían dolor de cabeza. Entonces, pues prácticamente esos fueron los síntomas que yo tuve y que algunos compañeros también tuvieron. Y bueno, con todo esto de los efectos adversos, me gustaría saber si tuvo alguien que sí presentara como una reacción alérgica o algo así más grave o no pasó. Ok, no, de hecho no hemos tenido absolutamente a nadie. Sí los vamos registrando, o sea, está, por ejemplo, en el número del hospital, del área de salud en el trabajo, y ahí nosotros vamos registrando, si algún trabajador que ya se vacunó presenta algún síntoma y pues solamente llevar ese control, ¿no? Un síntoma diferente al que nosotros esperábamos que era, por ejemplo, el dolor en el sitio de la aplicación, algo de fiebre, cefalea, dolor de cabeza, incluso diarrea. Entonces, todos estos son síntomas que podríamos esperar, pero afortunadamente la gran mayoría solo tuvo el dolor y un poco de cefalea, el resto no tuvo algún otro síntoma. ¿Y ya programaron la cita para la siguiente dosis? Muy bien, buena pregunta. Justamente el día que fuimos al lugar militar, al área militar, nos dijeron que nos iban a aplicar la vacuna, que en 48 horas nos iba a llegar a nuestro correo un folio de que ya nos vacunaron y nos iban a decir cuál fue el folio de vacuna que nos tocó y la fecha de la segunda dosis de vacunación.
pero pues no nos llegó nada, nos dieron un número de teléfono para darle seguimiento. Justamente ayer hice el llamado a la parte del área militar para que me dieran respuesta y me comentaron que todo este proceso lo tenía que llevar nuestro médico, nuestro director médico. Entonces ellos nos tenían que dar ese folio y si no nos daban ese folio, pues tenernos considerados en sus listas para brindarnos la fecha para la segunda dosis. Tentativamente son 21 días y pues aparentemente pues nos va a tocar a todos la segunda dosis, pero pues desconocemos cómo vayan a estar algunas ideas políticas, si realmente se nos van a asegurar la segunda dosis o si ya van a empezar o si van a utilizar estas dosis con la población ya en general. Ahí la verdad desconocemos cómo va a estar todo, pero se supone que el día, no sé si a partir de mañana, creo que sí, mañana, empiezan ya a aplicar a las segundas dosis a los primeros que se vacunaron. Hablando también de lo que es la población en general, ¿usted siente un alivio o sintió algo después de haberse vacunado como de, bueno, ya me vacuné, ya soy como inmunoprotegido, por así decirlo? Y también, pues, con todas las noticias que están circulando por el mundo, ¿qué le diría a las personas que están en contra de la vacuna? Pues mira, primero, la vacunación sí ayuda, o sea, sí ayuda en un porcentaje a desarrollar algunas defensas, digamos, contra este tipo de virus, o de manera general con cualquier virus, pero pues también tiene un porcentaje que no es tan efectiva. Entonces, si nosotros nos metemos ahí en Google a buscar el porcentaje de efectividad de todas las vacunas, pues vamos a encontrar que algunas vacunas tienen un 90% de efectividad, otras tienen un 99%. Ahorita, por ejemplo, el día de hoy sacaron la noticia los rusos que habían sacado una segunda vacuna y ellos dijeron que su vacuna es 100% efectiva. Y bueno, o sea, todo esto va variando. O sea, tiene mucha variación en la parte de cómo se conservan las vacunas y cómo se aplican. Hay algunas vacunas, por ejemplo, Moderna, si bien no me equivoco, estas vacunas se pueden conservar mucho tiempo y requieren un grado o una temperatura un poquito diferente a la Pfizer, ¿no? Que la Pfizer tiene que estar a menos 70 grados y se tienen que descongelar a temperatura ambiente hasta llegar a una cierta temperatura y llegando a esta cierta temperatura se tienen que aplicar en un aproximado de 6 horas. Entonces, pues puede ir variando bastante dependiendo al tipo de vacuna que se nos va a aplicar y pues el tipo de conservación que se le dé a esta vacuna, ¿ok? Sobre lo otro de las personas que no se quieren vacunar, pues realmente es decisión propia. Las vacunas no son malas, muchos dicen que las vacunas causan autismo o algunas otras cosas, por no decir otras palabras, pero realmente no, o sea, las vacunas se han estudiado, tienen varios estudios y pues justamente se están sacando a la población en general, pues porque ya tienen estudios, ya se han hecho algunas comprobaciones de que no causan, no sé, muerte prematura de alguna persona. Si no, pues realmente las retirarían de los mercados. Entonces, pues la intención no es esa, o sea, la intención no es hacerle algún daño al personal o a la gente en general, sino al contrario, poder hacer las actividades normales sin estarnos preocupando de más, pues por algunos agentes que no logramos ver, como son los agentes biológicos, ¿ok? Y al final de cuentas, pues es cuestión de cada persona si se vacuna o no, pero lo recomendable es que sí. Están otros, pues otros virus, por ejemplo el sarampión, que supuestamente en México estaba bastante controlado. De hecho, México era de los países que tenía una campaña de vacunación contra sarampión increíble y vinieron estas ideas, pues sí, contrarias a las que ya se tenían
sobre que la vacunación era mala, causaba autismo, causaba otras enfermedades. Y ahorita, pues justamente en el brote del coronavirus, también hubo un brote enorme de sarampión aquí en México, aquí en la Ciudad de México. Y ahora resulta que estábamos combatiendo contra COVID más sarampión. Entonces, sí era bastante complicado, de hecho es bastante complicado y pues no nos queda más de otra que seguirnos cuidando, ¿ok? También en el mes de octubre más o menos, cuando fue la vacunación de influenza, aquí en la Ciudad de México hasta se golpeaban porque querían vacunarse contra influenza. Cuando en años pasados, o sea, era la gente de que dice, no, yo no me voy a vacunar, no, qué flojera. Entonces, sí quedaban muchísimas vacunas en los refrigeradores y ahorita este año todos bien vacunados contra influenza y hasta estábamos buscando de dónde más. Ok, otra pregunta. ¿De casualidad sabes si las personas que ya cursaron una infección por coronavirus también van a ser vacunadas? Ok, eso sí, la verdad no he investigado, pero lo que sí, sí se está recomendando es que si tienes, en el último mes tuviste una infección confirmada de COVID o algún familiar cercano igual estuviera enfermo o tuvieras algún síntoma, pues no se recomendaba la vacunación. De hecho, eso se me olvidó comentárselos cuando llegamos al área militar. Fue una de las preguntas que nos hicieron, si nos habíamos contagiado de COVID en el último mes, pues ahorita no estaban recomendando la vacunación. Oye, Antonio, y yo quería preguntarte algo. Al principio habías mencionado que eh, se supone que el personal de salud está escaseando, el que está trabajando directamente. ¿Tú sabes cómo es que ellos se van a vacunar? Como mencionabas, están trabajando y no pueden estar saliendo. ¿Tú sabes cómo va a ser eso? Sí, bueno, la decisión que se tomó es, en vez de estarnos llevando a todo el personal a las áreas militares, como les comenté, pues era mucho tiempo de transporte y otra vez vas, te esperas una media hora aparte, te vacunan y te regresas y te haces otra hora y media, 2 horas más. Entonces lo que hicieron fue repartir todas las vacunas a ciertos hospitales. Entonces, ahorita, por ejemplo, en centro médico se tienen, si bien no me equivoco, en el hospital de pediatría del siglo XXI y en el hospital de especialidades se está vacunando ahí a todo el personal de salud del mismo hospital y a los que se encuentren cercanos, como son el hospital de cardiología y el hospital de oncología, ¿ok? También, por ejemplo, en el hospital La Raza, igual ya se mandaron estas vacunas y ahí ya se están vacunando el personal de ese hospital y hospitales cercanos. También he visto, por ejemplo, en Sonora igual ya se mandaron las vacunas, se están aplicando a los de primera línea y en el estado de Guerrero igual. Entonces, también en Chiapas ya están haciendo lo mismo. Entonces, prácticamente en todos los estados ya se repartieron las vacunas y ya se están vacunando al personal de salud de primera línea. Esa es la intención. Para una segunda dosis, igual, la intención es vacunarlos ya meramente en los hospitales. Ya no es como repartirlos a los centros militares, sino ya trabajas en centro médico, entonces voy al hospital que está aquí al lado para que me vacunen mi segunda dosis, o si no me han vacunado, pues mi primera dosis. Y es la vacuna de Pfizer, ¿no? Sí, lo que se tiene registrado es de Pfizer, pero pues ahorita con estos cambios políticos, la verdad desconozco qué vacunas son las que van a empezar a llegar aquí a México. Se tenía planeado algunas de AstraZeneca, que son las planeadas para los adultos mayores,
pero desconozco si también se van a aplicar para el personal de salud o van a hacer algún otro tipo de vacunas como esta vacuna rusa. Yo tengo otra pregunta. Ahorita que dijiste eso, ¿sabes cómo está cambiando las cosas ahora que van a reducir el número de vacunas de Pfizer que van a llegar a México? Pues no, de hecho ahorita justamente se está haciendo como todo el proceso administrativo, pero desconocemos cómo va a estar. O sea, supuestamente una dosis de vacunación te cubre aproximadamente un 60, un 70%, pero pues obviamente no está del todo asegurado, ¿no? O sea, puede variar todo esto. Se supone que con la segunda dosis refuerzas y podría llegar hasta un 90, un 95% de efectividad en la vacunación, pero pues se desconoce todavía. Y otra pregunta, ¿qué pasa en caso o cómo está el proceso o qué les dirían de que no se les pueda aplicar la segunda dosis? ¿O si se las aseguraron como les aseguramos que van a tener la segunda dosis? Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, el director médico de mi hospital, algunos encargados que están ahí de la parte de vacunación, y quién más, pues los mismos en las zonas militares, nos dijeron, ¿saben qué? Pues van a tener su segunda dosis. De hecho, a mí me toca el 2 de febrero mi segunda dosis junto con algunos otros compañeros y mañana le toca a uno de mis compañeros, entonces pues ya sabremos si sí o si no. Por ejemplo, él se fue a registrar en algún otro lado para que pues justamente llevara ese control de su segunda dosis. Entonces, pues ya vamos a estar en espera si realmente le toca pues una segunda vacuna o ya no. Yo tengo una pregunta también extra. Quería preguntar, bueno, ya he sabido desde como diciembre que se supone que también que los sectores que se iban a vacunar eran pues salud y pues la población mayor, que eran los de importancia, especialmente los de salud. Pero ¿no le extrañó también que pues hayan como que anunciado que también los militares iban a vacunar antes que el resto de la población, inclusive antes de los médicos? Pues la verdad no estaba ni enterado de eso. La verdad desconozco, pero pues, yo creo que igual os habrán pensado de que con todo esto de la vacunación se iban a exponer bastantes con todas las personas que van a los sitios, ¿no? A los sitios de vacunación. Cabe aclarar que, por ejemplo, en el hospital, en centro médico en general, aquí están la Policía Federal vigilando las entradas, tanto la entrada principal de todo centro médico como la entrada de cada uno de estos hospitales. No me he metido a ver los refrigeradores donde tienen estas vacunas, pero supuestamente también hay personal militar pues resguardando los refrigeradores y las zonas donde tienen las vacunas justamente con la intención de evitar que existan alguna extracción de alguna de ellas, ¿ok? Entonces yo me imagino que por ahí va toda esta idea, pero realmente desconozco. De hecho, no tenía conocimiento de eso de los militares. ¿Alguien más tiene alguna otra duda para hacerle al doctor? Si no, para que demos cierre a esta cápsula, o doctor, no sé si quiere algo que decir. Quería agregar una cosa. Creo que es bastante importante mencionarles que después de vacunación, o sea, vamos por escalas y esas escalas están pues distribuidas por ciertos grupos de edad. Y bueno, digamos que se saltaron ese grupo de edad con el personal de mayor riesgo, que es el personal de salud, que fueron pues, meramente los primeros, ¿no? De ahí siguen los adultos mayores, como lo mencionó Ernesto, y posteriormente pues van a ir dependiendo la edad y dependiendo las enfermedades, pues escalonando la vacunación. Lo importante aquí
es si alguno de estas personas, dependiendo la edad, tiene alguna enfermedad, pues tener esa enfermedad bien controlada, como les mencioné al principio. Si tienen hipertensión, diabetes, esta enfermedad tiene que estar completamente controlada para evitar que pues vaya a causar algún efecto adverso en nuestro organismo una vez que nos vacunemos. Entonces, la recomendación es esa, o sea, si tenemos, por ejemplo, algún amigo, algún familiar, algún conocido con alguna de estas enfermedades, pues sí darle la recomendación que se tiene que controlar en su enfermedad para evitar que pues le nieguen la aplicación de la vacuna, ¿ok? Esa es una. El segundo punto es, pues una vez que ya nos toque la vacunación, pues tenemos que seguirnos cuidando, ¿ok? O sea, todavía nos podemos contagiar del virus. Una persona que se vacunó, perdón, se puede infectar y puede ser incluso contagiosa a los demás. No se sabe hasta qué porcentaje, no se sabe aún si realmente sea cierto o no, pero pues tenemos que seguir conservando estas medidas de seguridad, no solamente para nosotros, sino para los demás. Entonces es bastante importante que nos cuidemos ahora para los que faltan de la vacunación. Y cabe mencionar que pues día con día los hospitales se están llenando, ¿ok? Entonces ya no existen algunas camas, no existen algunos aparatos que nos sirvan para la intubación. Entonces, igual el equipo ya está cada vez más limitado y estoy hablando meramente aquí de la Ciudad de México, pero pues algunas otras ciudades alrededor también. Entonces, es bastante importante que ahorita nos estemos cuidando y que tengamos las mayores precauciones más que nunca, o sea, más que el inicio de la pandemia, ahorita es así el punto crítico cuando nos tenemos que cuidar, ¿ok? Igual si nos vamos a vacunar, pues sí tenemos que tener todos los cuidados previos, utilizar un cubrebocas como N95, por ejemplo, porque pues vamos a estar expuestos a demasiada gente y puede llegar ahí algún colado que sea sintomático y podríamos infectarnos en ese momento. Entonces sí tenemos que cuidarnos bastante previo, durante y después de la vacunación. Y yo tengo otra pregunta. Sí. Ahorita que dijiste eso de lo de los diabéticos e hipertensos y eso, ¿cómo demuestran que sí lo tienen controlado? ¿Tienen que llevar como algún tipo de historial clínico o análisis o algo así o solo de palabra? Sí. No. Bueno, desconozco cómo voy a estar ahí toda la parte de controlado, pero en teoría muchos de los trabajadores o de los asegurados, por ejemplo en el IMSS, cada cierto tiempo se realizan sus estudios de laboratorio. Voy a hablar nada más de, por ejemplo, diabéticos. Entonces, aquí los estudios de laboratorio, pues nosotros podemos observar si es una paciente que se controla o no. Entonces, ahorita, pues es nuestra forma de demostrarlo, ¿ok? Si con los medicamentos que él tiene, su dieta, su estilo de vida, en los laboratorios previo a su vacunación, pues dice, ¿sabes qué? Si te estás controlando, eres muy buen candidato, ¿ok? Y hay otras personas que no, que realmente no toman el medicamento, no tienen sus cuidados pertinentes y están totalmente descontrolados en su glucosa. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Pues tú no eres candidato y puede ser un peligro para ti vacunarte. Pero ya sería tu intención si te quieres vacunar o no, pero bajo tu riesgo. Entonces yo creo que por ahí iría, o sea, la parte del control, pero pues creo que todavía falta ver cómo se va a realizar. Quería saber si dentro del personal de salud, dentro de sus compañeros y todos los que trabajan en el sector salud, ¿se tiene alguna percepción dependiendo de la marca de la vacuna? Porque, por ejemplo, había mencionado hace rato que, por ejemplo, la vacuna rusa, según tenía un 100%, pero pues no se sabe. Entonces, ¿hay alguna percepción de, bueno, Pfizer es mejor que esta o aquella? No, de hecho no. Ahora sí que todos es como, ya vacúnenme y ya no me importa la vacuna que sea, ¿no? Muchos sí están con esa idea de que
cualquier vacuna es buena. Y realmente sí, o sea, pues esperamos prácticamente un año en una vacuna y obviamente ya la sacaron al mercado o a la población, digamos, en general, pues para que se nos vacunara. En algunos otros países incluso están cobrando por la aplicación de la vacuna. En México, pues tenemos la fortuna de que es gratuita y pues solamente es esperar hasta que llegue nuestro turno, pero no nos están cobrando y eso es una gran ventaja. Si nos vamos a otros países, por ejemplo, Canadá sí les están cobrando, desconozco la cantidad, pero sí les están cobrando por la aplicación de la vacuna, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener la fortuna. No sabemos obviamente cuánto tiempo tarde la vacunación, de hecho vamos lentos porque somos una gran cantidad de mexicanos, pero pues se está vacunando y ese es un avance. Y pues igual hay que esperar a nuestro momento. Y pues no importa, o sea, aunque estemos jóvenes, tenemos un riesgo enorme de llegar a casos graves, ¿no? O sea, en el hospital sí se han visto casos muy extremos de gente adulta mayor que llega a intubación o incluso llegan a fallecer. Y también se ha visto la otra cara de la moneda que jóvenes como nosotros, llegamos a un punto de casos graves y que se tienen que intubar o que incluso fallecen. Entonces, pues no hay excepciones con esta enfermedad. Sí, exacto, tienes muchísima razón. No sé si hay alguna otra pregunta. Cualquiera es bienvenida. Si no, para cerrar esta cápsula, tu Una pregunta, más. adelante. Ok, Adelante. de hecho, justo ayer Toma, sin estábamos pena. Gracias. No, de hecho, justo ayer que estábamos en el programa de radio, vimos una noticia de que en Indonesia, según estaban vacunando a personas jóvenes y después iban a vacunar a personas mayores. Eso es algo que pues sí nos sorprendió bastante, pero ¿cómo tú lo ves la perspectiva? De hecho, quería ver también la perspectiva de alguien dentro del personal médico. ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Es poco ético? Ok. Mira, la verdad, el chiste aquí es vacunar a la población, ¿no? El turno que se tome, pues eso es variable, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues somos número uno en diabéticos, hipertensos, obesos o con sobrepeso, entonces la gran mayoría de la población, pues digamos que está en el grupo de riesgo. Entonces, pues yo creo que las autoridades en salud dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tomar como primeros en vacunarse a estos que están en riesgo, ¿no? A esta población en riesgo. En Indonesia desconozco cómo está la parte de sus enfermos o de su población en riesgo, pero por lo que pues hemos visto, ¿no? Conocemos de algunos amigos que son de ese país, pues tienen algunas características, pues no similares a los mexicanos. ¿Tú pensarías que se alimentan un poquito mejor o que tienen una parte de cuidado en su persona, en su salud, totalmente diferente a la de un mexicano? Entonces, pues yo creo que va por ahí, va por esa parte. Entonces, la intención que se está haciendo en todo el mundo es vacunarse, o sea, independientemente el grado o la edad que tenga una persona, ¿ok? Si a mí me pusieran en las manos esa responsabilidad en México, pues sí estaría de acuerdo en empezar con esa población, que es la población en riesgo, pero pues si nos vamos por otro lado, que ya es un dilema ahí bioético, pues podríamos empezar también con la población joven, que son las personas que tienen mayor expectativa de vida, ¿no? A una persona que, no sé, tiene 90 años y tiene alguna enfermedad. Entonces, pues ahí ponemos como en la balanza pues cuál es el mayor riesgo, pero en México ahorita, pues la gran población, digamos que tiene algún factor de riesgo, llámese hipertensión, diabetes y pues número uno en obesidad o sobrepeso. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta Adelante, para ustedes. adelante.
Porque, pues sí, o sea, nosotros en el hospital hemos vivido, pues muchas cosas sobre el COVID y mucho relacionado a la alteración en la salud mental. Entonces, fuera en el mundo externo a un hospital, ¿ustedes cómo han vivido esta parte de salud mental? Porque pues digamos que se encuentran en una etapa de desarrollo, de conocimiento, algunos estudiando la universidad, algunos pues que tienen problemas con los amigos, con la pareja incluso. Entonces igual, a ver, platíquenme a mí cómo están viviendo ustedes de la parte de afuera de un hospital, pues esta parte de la salud mental, que creo que es muy importante. Yo, en lo personal, yo no era una persona que saliera mucho de por sí. Yo, de hecho, aquí todos me conocen que yo casi no salgo. Nada más salgo en muy raras ocasiones. Pero, o sea, a pesar de que yo no salía, sigo extrañando el salir a dar un paseo por el centro de Cholula o de, no sé, salir a la playa, que hace mucho que no voy a la playa, llevo un año sin ir a la playa. Entonces, sí extraño mucho el tema de salir y todo eso, y más que nada con la educación, extraño, al principio no extrañaba estar en clase y así, pero ya después con el tiempo ya fui como de, no, ya sí extraño, me gusta interactuar con mis profesores, con mis compañeros, con mis amigos. Yo ya quería tener como ese contacto ya humano de, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y así. Porque pues por mensaje, por WhatsApp y todo eso no es lo mismo. De hecho, a veces ni nos mandamos mensajes, nos gusta más hablar por videollamadas a todos. Entonces, sí tiene como un impacto mental a veces, pero depende mucho de la persona, al menos yo lo veo así. Como yo era una persona que de por sí no salía mucho, no siento que me haya afectado tanto, pero aún así extraño salir a pasear y todo eso. ¿Alguien más quiere dar algún comentario? Yo, por ejemplo, en experiencia personal, yo sí salía y todo, y realmente sí me afectó muchísimo como todo este encierro porque no he salido, no he visto a mis amigos, no estoy en la uni, no estoy en mis laboratorios, entonces son como más que nada el que llegara esta situación a cambiarnos el plan a todos tan inesperadamente y yo creo que en todos ámbitos personales de cada quien. Entonces, al menos a mí sí me afectó mucho y yo considero que la salud mental es algo que más adelante, después de pandemia, va a ser un gran problema porque muchos se van a ver muy, muy, muy afectados. Entonces, sí está muy pesado llevar tu universidad en línea, más que nada también cuando es una carrera práctica en donde necesitas interactuar y, no sé, es como pesado todo esto. Así es, Alejandra. Pues de hecho es una parte bastante preocupante porque ahorita pues tocamos toda la parte de la vacuna, de cómo nos sentíamos y todo, pero mencionaste algo bien interesante, que era lo relacionado a qué va a pasar después de la vacuna. Estaba comentando que pues debemos de prepararnos como país, como personas, como población, como mundo, para todos estos problemas que se vienen a futuro, que parecen ser que son todos los problemas relacionados a salud mental. ¿Alguien más? Efectivamente, como lo mencionaste, porque algo que México no está muy acostumbrado a tener es lidiar con problemas mentales. Es algo que es muy nuevo y que muchas personas, especialmente de las generaciones anteriores, piensan que es algo inventado, que es algo como de, no, pues no existe o algo así, pero ya nuestra generación, pues sí está más como consciente de estos problemas y pues ahora nosotros tenemos que aprender a lidiar con ellos. Tienes toda la razón en ese sentido, sí. Así es, efectivamente. Entonces, pues no es algo que estamos acostumbrados, no es un tipo de terapia que estemos acostumbrados, tanto farmacológica como psicológica, pero creo que nuestros sistemas de salud tendrían que voltear a ver ese aspecto que vamos a empezar a sufrir como país y como población en general, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que van a ser algunos problemas que se van a tener más adelante y claro, está la invitación abierta a que en algún momento en el futuro igual quiera venir con nosotros a platicarnos acerca de cómo ves que se está manejando esta situación. No sé, ¿cómo le parece? Yo considero que estaría muy bien. Claro, mira, qué bueno que lo mencionas. Sí, no, la verdad, pues yo encantado, yo feliz. Este, pues justamente estoy preparando una tesis relacionado a eso, a la depresión en los trabajadores de salud. Entonces, pues todavía falta, pero justamente quería pedir aparte, aprovechando el espacio, pues una opinión de cómo se está viviendo la parte de la pandemia fuera de los hospitales. Y sí, sin problema, una vez que se tengan los resultados de esto, nos comunicamos y adelante, sin ningún problema. Va, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que vamos a cerrar nuestra cápsula. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Muy interesante la información, muy buena información. Y antes de despedirnos, les queremos decir a todos los que nos están observando que recuerden que tenemos nuestro buzón de dudas Infármate, en donde les contestamos cualquier duda sobre sus medicamentos o dispositivos médicos y en menos de 48 horas pueden obtener su respuesta. Una vez dicho esto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y de nuevo, doctor, muchas gracias. Chicos, despídanse. Muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Buen día a todos.